acuerdo, ya le puse aquí en Gracias. grabado. Ahorita platicamos del ejercicio 24. Ya lo tengo por aquí. Entonces el ejercicio 24 es este, es el problema de la pelota que va rebotando. Bien. Vamos a leer el enunciado para que lo podamos ir interpretando. Dice, se deja caer una pelota desde una altura de 10 metros y rebota sucesivamente hasta quedar en reposo. Dice, si la altura que alcanza en cada rebote es de 9 décimos de la altura que tomó en el rebote anterior, calcula la distancia vertical recorrida por la pelota. Bien, bueno, para plantearlo, yo les sugeriría primero pues hacer un esquema para entender bien qué es lo que está pasando con la pelota y qué nos están preguntando. Entonces, en un esquema inicial, pues podemos imaginarnos que esta es una altura de 10 metros y que desde aquí pues se deja caer inicialmente la pelota. Entonces, por ejemplo, ahí ya sabemos que recorrió 10 metros. Después nos dicen que la altura que alcanza en cada rebote es de 9 décimos de la altura que tomó en el rebote anterior. Entonces aquí la pelota pues tendría que rebotar y en lugar de llegar otra vez a 10, pues estaría llegando hasta 9 décimos de 10. Y pues luego tiene naturalmente que volver a rebotar y ahora va a alcanzar la altura de 9 décimos de los 9 décimos de 10 o 9 décimos de la altura anterior. Y así sucesivamente estaría rebotando y alcanzando 9 décimos de la altura del rebote anterior. Quizá la primera pregunta conveniente es, nos están pidiendo la distancia vertical total recorrida por la pelota. Es decir, que de alguna forma nosotros pudiéramos sumar todas estas alturas que fue alcanzando la pelota en cada rebote. Eso ya, si extendemos nosotros esta línea, pues estaríamos llegando a una distancia total que coincidiría con la distancia vertical que recorrió la pelota. Entonces, la primera pregunta sería con qué tipo de serie podríamos modelar este problema si nos dicen que cada rebote alcanzó 9 décimos de la altura que tomó en el rebote anterior. ¿Qué tipo de serie se les ocurre que nos podría servir para modelar esto? ¿La geométrica? La geométrica, exactamente. ¿Por qué? Porque si nos dicen que cada altura que alcanzó en el nuevo rebote es 9 décimos de la altura del rebote anterior y nosotros vamos a ir sumando estas alturas, pues significa que cada uno de estos elementos de la serie se va a ir construyendo, multiplicando por una razón constante al elemento inmediato anterior. En este caso, entonces, incluso podríamos deducir que 9 décimos va a ser esa razón, ¿sí? Y toda serie geométrica pues se construye de tomar un valor inicial y multiplicarlo por una razón. ¿Cuál sería la altura inicial? Perdón, pues sí, la altura inicial que tendríamos que tomar en esta serie. Podría ser 10, exactamente. ¿Sí? Inicialmente, si nosotros quisiéramos construir la suma de todas las alturas, pues tendría que ser 10 como valor inicial y multiplicándose por la razón que va a ser 9 décimos. Para que haya un detalle adicional, un detalle muy particular, y es que, por ejemplo, la altura de 10 se recorre solamente una vez, porque es el recorrido que hace la pelota desde donde se dejó caer hasta, vamos a decirlo así, el suelo. Solamente recorre una sola vez 10. A partir de ahí sube 9 décimos de 10, que sería una distancia de 9, pero esa distancia de 9 la va a recorrer dos veces, porque va a subir 9 y después vuelve a caer esos 9. Después vuelve a rebotar y ahora llega hasta 9 décimos del anterior, 9 décimos de 9. Y esa distancia de 9 décimos de 9 la recorre también dos veces, porque llega a esa altura y después cae desde esa altura. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, bro. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una manera de plantearlo. ¿Qué parte quedaría, digamos, fuera de la serie geométrica? ¿Qué serie geométrica sí podemos construir? Y si tendríamos, por ejemplo, cómo considerar esa parte de que esas distancias que van a estar en la serie, pues se van a estar duplicando a partir de la distancia de 9.
A partir de ahí se van a estar duplicando, tenemos que considerarlas dos veces, ¿sí? La única que solamente recorre una vez, pues sería la de 10. Si el problema dijera que la aventaron desde el suelo y la primera distancia que alcanzó fue de 10, entonces la de 10 también se recorrería dos veces. Pero aquí se habla desde que se dejó caer en una altura de 10, entonces esos 10 tendrían que quedar pues fuera de la serie. ¿Sí? No sé si está claro, si tienen ideas para plantearlo o tienen dudas. Podría ser 10 más 2 veces la suma desde n igual a 1 infinito de 9 por 9 décimos a la n menos 1. Exactamente, esa es la forma de plantearlo. Es decir, la única parte que quedaría en la serie pues es a partir de que alcanza la altura de 9. 9 tendría que ser entonces el valor de A de la serie geométrica porque es el valor inicial. La razón no va a cambiar. Recuerden que nosotros podemos quitarle términos a una serie, a cualquier serie al inicio, y eso no va a cambiar el carácter convergente o divergente de la serie, entonces va a seguir siendo convergente, solamente que ahora va a iniciar con una altura de 9, por la razón que es 9 décimos, es la misma, y hay que multiplicar por 2 a la serie, es decir, un escalar de 2, que lo podemos dejar fuera de la serie, indicando que todas esas distancias a partir de 9 se van a recorrer dos veces. ¿Sí? Y el 10 lo dejamos completamente fuera, porque esa distancia solamente se recorre una vez. Algo similar a lo que resolvíamos aquí en un ejercicio que tenía unos círculos inscritos en un triángulo, que al final lo que resolvimos con una serie pues fue a partir de los círculos que se empezaban a repetir hacia cada uno de los vértices, pero el área del círculo inicial quedó fuera de la serie. Entonces, muchos problemas vamos a dejar ciertos datos fuera de la serie porque esos a lo mejor no los podemos incrustar por cierta condición, no los podemos incluir en la serie, pero sí hay una parte que se puede modelar por la serie. Entonces, no sé si está claro para todos, si alguien tiene alguna duda. Ya por aquí su compañero nos dijo cómo podríamos construir, pues, modelar dicho problema. ¿Sí? Recuerden que al ser geométrica, pues tenemos una expresión que nos permite calcular la suma. Tiene una expresión muy sencilla que tenemos por ahí en las diapositivas, que nos permite calcular la suma en función de la razón y del valor inicial. Entonces ya nada más hay que aplicar esa expresión y vamos a llegar al valor de la suma. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, entonces quedaría como se multiplica por 2 porque, bueno, es una de subida y una de bajada, Así es. quedaría 20, ¿no? Porque, o sea, dijo que se sacaba el 10 y el 2 porque eran escalares. Entonces quedaría 20 por la Pero, suma, ajá. Sí, ¿o lo que no? pasa es que el 10 está fuera de la serie, pero sumándose, déjenme escribir más o menos cómo quedaría. Vamos a ponerlo así. Distancia. Esta es la distancia total vertical que va a recorrer la pelota. Y esa distancia va a ser igual, pues primero a los 10 que se obtiene desde que se deja caer la pelota. Y aquí recorre, pues inicialmente 10 metros, ¿no? Esa sería la primera que vamos a sumar. Y a estos 10 le vamos a sumar el resto. Aquí es donde viene el escalar de 2, porque cada una de las distancias que después va recorriendo la pelota, pues esas sí van por duplicado, ¿sí? Que sube y que baja, así como me comentabas. Entonces, el único escalar que multiplica la serie va a ser el de 2 y el de 10 se está sumando de forma independiente. Entonces, aquí sería 2 por la suma desde n igual con 1 hasta infinito, como sea que ustedes decidan definirla. Y bueno, aquí hay que colocar los términos de la serie geométrica que nos va describiendo cada una de estas alturas. Entonces, esta sería la estructura que tendría que tener el problema. 10, que es la distancia inicial, más 2 veces cada una de estas que se va formando con los rebotes. ¿Sí? No sé si así está un poco más claro. Yo ya entendí mejor, profe. Entonces, ¿qué seguiría aquí? Pues simplemente construir esta serie, calcular la suma. Recuerden que hay una expresión que nos permite calcular la suma.
Ya que tenemos la suma, la multiplicamos por 2 y le sumamos 10. Y ya con eso encontraríamos la distancia vertical total que recorre la pelota. No sé si hay alguna duda. Profe, entonces ya nada más para, o sea, sacar los términos, los primeros términos de la serie sería nada más ir multiplicando por la razón. Así es, por la razón. Ah, ok, va. Gracias, profe. Sí, ahí ya no hay que poner nada por duplicado. La parte duplicada ya va a estar por fuera, porque al quitar el 10 de la serie, pues estamos quitando el único elemento que no va por duplicado. Entonces, digamos que nos olvidamos de esta parte, es como si borráramos esta parte del problema. Y ahora nos imaginamos que la pelota se aventó desde una distancia que era el 0 hasta tomar una altura de 9. Y entonces a partir de ahí 9 lo recorre 2 veces. Después 9 décimos por 9 también lo recorre 2 veces. 9 décimos por 9 décimos por 9 lo recorre 2 veces. Y entonces al quitar aquí el 2 es como si quitáramos la mitad de toda la suma de las distancias. Y entonces ya nos concentramos únicamente en la variación. Ahora la altura inicial sería 9. ¿Sí? Y la razón con la cual va cambiando esta altura pues sigue siendo 9 décimos. Entonces, con la serie geométrica por sí sola, solamente calcularíamos una vez cada una de estas distancias, la sumamos, pero al multiplicarla por 2 ya consideramos esa duplicidad que tendría porque tiene que subir y tiene que bajar, y al final le sumamos los 10, que era la distancia inicial, entonces ya estaría resuelto el problema. ¿Sí? Bien, bueno, les pido que lo intenten con esta nueva información. Si de todos modos persiste alguna duda de cómo resolverlo, lo podemos resolver aquí entre todos en una siguiente clase. Pero bueno, ya que con esta información creo que ya podrían intentarlo ustedes y comentarme después si hubiera alguna duda. ¿Sí? Por aquí me preguntan del ejercicio 16. Entonces vamos a platicar rápido del 16. Déjenme encontrarlo para compartírselos. En 16, aquí lo tenemos. Vamos a ver el enunciado para ver qué nos piden. Dice, mediante el cálculo del límite de la expresión que representa las sumas parciales de las siguientes series, determine su carácter. Y entonces, bueno, aquí tenemos algunas series, hay que determinar su sucesión de sumas parciales. Recuerden que cuando nos hablan de las sumas parciales, pues es una sucesión que lo que contienen cada uno de sus términos, pues son las sumas hasta ese valor de n. Por ejemplo, el primer elemento de la sucesión de sumas parciales, pues siempre coincide con el primer elemento de la serie, porque esa es la suma hasta n igual con 1. El segundo elemento de la sucesión de sumas parciales, pues va a contener la suma de los primeros 2 elementos de la serie, y así el tercer elemento de los primeros 3 elementos de la serie. Y bueno, la idea es que nosotros empecemos a construir solamente los primeros elementos de la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Y entonces ya con eso nosotros darnos una idea de cómo sería el término enésimo de esa sucesión de sumas parciales, ¿sí? Al finalizar, lo que nos dice uno de los teoremas que comentamos es que si calculamos el límite de ese término enésimo, pues lo que va a pasar es que si ese límite existe, es un número finito, primero podemos concluir que la sucesión de sumas parciales y la serie además son convergentes, y ese valor del límite nos va a dar la suma de la serie. Y aquí no se pide la suma, solamente nos pide determinar si son convergentes o divergentes. Bueno, en este caso, no sé si alguien ya resolvió este ejercicio y nos quiera compartir cómo le resultó la sucesión de sumas parciales. No, pero debería de ser infinita, ¿cierto? Sí, de entrada nosotros podemos incluso deducir que va a ser una serie que es divergente.
¿Por qué divergente? Porque siempre vamos a estar sumando un número cada vez más grande que la unidad. Incluso ya conforme n tiende a infinito, pues estaríamos en los últimos términos sumando algo que tiende a infinito. Entonces, claramente la serie es divergente. Incluso si aquí la empezamos a resolver con cualquier método, pues recuerden que el primer paso siempre es el límite del término enésimo. El criterio del término enésimo, calculamos el límite de n cuando n tiende a infinito y pues evidentemente es un límite que se va al infinito. Entonces, es una serie divergente. Si queremos resolverlo como aquí se indica, pues tendríamos primero que encontrar la expresión que representa a las sumas parciales. Entonces vamos a ver cómo podríamos encontrar rápidamente esa sucesión. ¿Sí? Solamente plantearlo. Bueno, yo no sé si estoy bien, pero me salió que era n² más n sobre 2. En el cuadrado más n sobre... Ok, ahorita lo verificamos. Vamos a ver si coincidimos. Entonces aquí tendríamos n igual con 1 hasta infinito de n. Esa es la serie que nosotros queremos averiguar. Pues, ¿qué pasa con ella? Si converge o diverge. Averiguar su carácter. Entonces empezamos encontrando el primer elemento de la sucesión de sumas parciales. Entonces, para n igual con 1, pues la suma va a ser igual a 1. Recuerden que los primeros elementos de esta serie pues sería 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta llegar al término enésimo. Entonces después viene ese 2. Ese nos quedaría la suma de 1 más 2. Va a ser igual a 3. ¿Sí? Después viene este 3. Ese 3 va a ser igual a la suma de 1 más 2 más 3, que va a ser igual a 6. O la suma que teníamos en el elemento anterior, más el elemento que sería de sustituir n igual a 3. Aquí nos quedaría 6. Después viene este 4, sería la suma del anterior, que es 4, más el nuevo, que es 4. Aquí va a ser 10. Y así sucesivamente, ¿hasta qué punto? Hasta que nos demos cuenta de un patrón. ¿Sí? Aquí podríamos seguir con este 5, que sería entonces 10 más 5. ¿Sí? Y 10 más 5, pues va a ser igual a 15. ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Lo que sigue aquí, pues, es darnos cuenta de, o encontrar alguna expresión para el término enésimo que nos permite ir construyendo a todos y cada uno de estos elementos. Es decir, una expresión, una regla de correspondencia en función de n, que nos permite ir construyendo al 1 cuando hagamos la sustitución de n igual con 1, que nos construya al 3 cuando hagamos la sustitución de n igual con 2, y así para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, ¿me podrías repetir cuál fue la expresión a la que llegaste? ¿Alguien nos la había compartido? Ah, sí, era n² más n y todo eso sobre 2. N al cuadrado más n sobre 2. Muy bien. Y algo que también podríamos escribir pues como n sobre n más 1 sobre 2. Muy bien. ¿Les suena esta expresión? ¿Alguien recuerda esta expresión? Es un ejercicio que comúnmente se resuelve en el tema de inducción matemática en álgebra. Es casi siempre en un curso, es con el ejercicio que se empieza a resolver. ¿Sí? Y bueno, no sé si ustedes han visto una película que habla acerca de la vida de Gauss. Hay un extracto que se hizo muy viral en Facebook y en muchas plataformas, donde pues se muestra o se dramatiza la forma en la que Gauss llegó a esta expresión, y que esta expresión que nos compartió su compañero, pues es precisamente una expresión que nos permite sumar a todos los números enteros, naturales, perdón, hasta cierto valor de n. Es decir, que si yo quiero la suma del 1 hasta el 100, incluyendo a todos los enteros, pues en lugar de estar sumando 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar al 100, pues simplemente sustituyo aquí el 100 y eso me va a dar la suma hasta llegar a 100. ¿Sí? Y bueno, pues precisamente esta es la expresión que nos permite ir construyendo esa suma. La podemos probar, por ejemplo, si n vale 1,
Aquí nos quedaría el producto de 1 por 2 sobre 2, pues eso nos va a dar 1. ¿Sí? Si hacemos n igual con 2, pues aquí nos quedaría 2 por 3, que va a ser 6 entre 2, pues nos va a quedar 3. ¿Sí? Y así nos va construyendo exactamente todos los términos de la sucesión de sumas parciales. Aquí lo único que seguiría pues sería aplicar el límite, calcular el límite de esta expresión, cualquiera de las dos que ustedes quieran trabajar, y este límite pues les tiene que dar que tiende a infinito, para concluir entonces que la serie es divergente. ¿Sí? No sé si está claro. El proceso para llegar a esta expresión, pues bueno, ya sé que ustedes lo recuerden, porque incluso ahorita al empezar el tema 2 la vamos a volver a ver, ¿sí? Porque nos va a ser muy útil cuando hablemos, por ejemplo, de sumas de Riemann. Vamos a volver a ver esta expresión. Si no la recuerdan, pues entonces hay que empezar a hacer alguna serie de deducciones y de inferencias para poder llegar a esta expresión, ¿sí? Que es el procedimiento análogo pues, a lo que hizo Gauss en ese entonces. Y hay que ver más o menos, por ejemplo, aquí inicialmente podríamos escribir que es la suma del elemento anterior más n. ¿Sí? Y la suma del elemento anterior pues va a ser igual a el elemento anterior más n. Entonces hay por ahí una n que se está sumando de manera constante. Y entonces pues hay que darse cuenta de ese patrón. Creo que es más fácil llegar a esta primero que a esta. ¿Sí? Bueno, no sé si está claro, si tienen alguna duda con esto. Profe, siempre que nos dé el límite igual a infinito con cualquier método es porque es divergente. No necesariamente, pero sí en la mayoría de métodos, porque si por ahí nos da, por ejemplo, en el método ¿cuál no vamos a poder concluir eso? Por ejemplo, formalmente en el criterio de Leibniz, pues ese método formalmente no nos permite concluir nada por sí solo si nos da un límite que no es igual a 0 en la primera condición. Recuerden que hay dos condiciones para el criterio de Leibniz. En el primero se nos dice que el límite del término enésimo tiene que ser 0, y después que el siguiente del enésimo siempre tiene que ser más pequeño que el enésimo. Formalmente en el paso número 1, si ahí nos da un límite que se va a infinito, ahí no podemos concluir todavía nada. Después regresamos al límite del criterio enésimo y entonces ya nos va a permitir concluir. Pero formalmente este método o este criterio de Leibniz no permite concluir divergencia. Entonces, no todos los métodos, pero sí la mayoría, cuando el límite del término enésimo no existe, pues ya nos permiten concluir eso. ¿Sí? Recuerden de todos modos que finalmente nuestro primer paso en una serie donde no se nos especifica utilizar un método, por ejemplo aquí si no se especificara que quieren la asociación de sumas parciales, pues es muy sencillo con el criterio del límite, el criterio del término enésimo, pues calcular el límite, ese límite nos va a dar infinito y ya podemos concluir que esta serie es divergente. Sin embargo, en el enunciado pues se pide utilizar esta asociación de sumas parciales, entonces hay que hacerlo de esa manera. Pero si el problema no dijera otra cosa, recuerden que siempre nuestro paso 1 es este criterio de divergencia. Calculamos el límite del término enésimo, si ese nos da algo distinto de 0, ya podemos decir que la serie es divergente. Bien, entonces no sé si se resolvió la duda con este ejercicio. Bueno, no alcancé a escuchar. Sí, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Bien, entonces, así cada inicio de clase antes de que llegue el examen, pues podemos estar hablando de dudas que tengan acerca de su serie. Por ahora, pues vamos a comenzar con el tema número 2. Bueno, el tema número 2 se llama las integrales definida e indefinida. Entonces, ya a partir de este tema vamos a comenzar a hablar de integrales. Lo mismo va a pasar en el tema número 3. El tema número 3 corresponde a métodos de integración.
Y en el tema número 4, pues vamos a olvidarnos un poquito de las integrales y vamos a ver qué pasa con funciones que podamos formar con más de una variable, funciones escalares de varias variables. Que eso ya pues es formalmente una introducción a un curso ya de cálculo vectorial. Entonces en el tema número 2 y 3 nos vamos a dedicar a estudiar a las integrales, distintos tipos de integrales y algunas aplicaciones que seguramente ustedes ya conocen que se les pueden dar a las integrales. En este tema número 2, mayormente nos vamos a dedicar pues a estudiar todos los conceptos teórico-prácticos que necesitamos para que al final podamos llegar a la definición formal de lo que es una integral. Entonces, estos serían los subtemas que vamos a estar trabajando. Vamos a empezar, pues, obviamente con una introducción. Vamos a hablar del problema geométrico que se le atribuye el origen de las integrales, que es el problema de calcular áreas. Así como hay un problema geométrico que nos funciona para las derivadas, que es la pendiente a una curva en un punto, pues también hay un problema geométrico que nos va a ayudar para entender el concepto de lo que es una integral. Después de que hablemos un poquito del problema del área, pues vamos a hablar de las sumas de Riemann, que esto es algo clave para que nosotros podamos enunciar de manera formal la definición de lo que es una integral definida. Y una vez que nosotros estudiamos a la integral definida, pues vamos a hablar de algunos teoremas que podemos aplicar con esas integrales definidas. Después hablaremos del concepto de antiderivada como una operación completamente opuesta o inversa a la operación de derivada, ¿sí? Así como derivamos, pues también podemos antiderivar. Y con todas estas herramientas que vamos a estudiar en estos primeros temas, subtemas de este tema número 2, pues vamos a poder llegar al teorema fundamental del cálculo que nos va a permitir definir, ahora sí ya de manera formal, a la integral indefinida. Entonces, primero vamos a pasar por la definida, vamos a pasar por el concepto de antiderivadas, y todo esto partiendo del problema del área y de sumas de Riemann, para que podamos, primero que nada, definir a la integral definida y a la integral indefinida de manera formal. Y ya con esas definiciones, pues vamos a empezar a hacer ejercicios primero, pues muy sencillos de cómo resolver integrales, partiendo primero de las más sencillas y después lo vamos a ir complicando un poco, sobre todo ya en el tema número 3, cuando ya se ven específicamente algunos métodos que nos van a permitir resolver ciertos tipos de integrales. También en este tema número 10, pues vamos a repasar, una vez que ya tenemos claro esta parte de pues estar resolviendo integrales, vamos a hablar de la regla del L'Hopital. Esta regla del L'Hopital, pues parece que no debería de formar parte de este tema de integral definida e indefinida, porque aquí vamos a mayormente a derivar, pero nos va a servir muchísimo porque en el tema de integrales impropias, pues vamos a tener que estar calculando límites. La regla del L'Hopital nos va a permitir calcular de manera muy sencilla algunos límites que estén en las formas indeterminadas, con la estructura 0 entre 0 o infinito entre infinito. Simplemente vamos a hacer un proceso de derivación y vamos a poder llegar a resolver el límite simplemente con una sustitución directa. Y en el tema de integrales impropias, pues puede aparecer la solución de muchos límites que estén en estas formas, entonces nos va a ser muy útil conocer esta regla de L'Hopital, ¿sí? Y entonces el tema termina con integrales impropias, que ya platicaremos a qué nos referimos con este tipo de integrales. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver en este tema. Prácticamente nos vamos a dedicar a juntar todas las herramientas primero para poder definir lo que es una integral, indefinida y definida. Vamos a empezar a hablar de integrales impropias y ya en el tema número 3, pues vamos a estudiar métodos de integración, que ahora sí vamos a poder estar resolviendo integrales pues un poquito más complicadas que las que vamos a trabajar en este tema. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profe. No, muy bien. Bueno, así como les comentaba, pues en muchos libros, aquí yo les pongo el ejemplo del libro de Purcell, pues se trata primero el tema de la derivada mediante un problema geométrico y después al problema de la integral también como un problema geométrico, que es la forma quizá pues óptima para abordarlo académicamente porque vamos partiendo de un problema que nos resulta muy lógico
cómo resolverlo para que al final lo podamos formalizar en una nueva operación que nos va a permitir resolverlo de manera muy eficiente. Entonces, según este autor, pues son dos problemas y ambos son de geometría, los que motivan las dos ideas más importantes de cálculo. Cálculo en general, cálculo diferencial y cálculo integral en lo particular. Por ejemplo, encontrar la recta tangente a una curva lleva a la origen de la operación derivada. Y ahora nos vamos a concentrar en encontrar el área acotada por una curva y vamos a ver cómo eso nos lleva al concepto de integral definida. Entonces vamos a partir de este problema geométrico para que empecemos a ver, pues primero estudiando el problema como si no conociéramos alguna herramienta que nos permita resolverlo en cosa de segundos. Vamos a ver qué se tenía que hacer, cómo aparece por ahí las series que acabamos de estudiar, cómo podemos llegar a lo que se conoce como suma de Riemann, para que al final podamos definir ya de manera formal lo que es la integral primero definida y ya después utilizar estas mismas herramientas para llegar a la integral indefinida. Entonces vamos a empezar con este problema del área. Antes una introducción, pero finalmente esta introducción, después de que nosotros trabajamos el tema de series, pues esto les va a sonar ya muy lógico y muy obvio. La notación, pues esta es la misma notación que hemos venido utilizando. Solamente pues mencionarles que normalmente se le conoce como una notación sigma y que nos sirve para representar a las sumas pues de manera compacta. Ya la hemos trabajado pues en todo el tema de sucesiones y series, entonces es una notación ya muy familiar para nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, aquí no siempre vamos a hablar de sumas infinitas, ¿sí? Siempre en los ejercicios que hicimos en el tema de sucesiones y series, pues aquí teníamos un valor inicial para n, en este caso tenemos un valor inicial para i, y llegamos hasta cierto valor de n. Aquí n no necesariamente es infinito. Nosotros podemos evaluar esta suma hasta n igual con 5, n igual con 10, n igual con 20, y si habrá algunos casos en los que nosotros digamos, bueno, me interesa saber qué pasa si n tiende a infinito. Pero no en todos los casos nos va a interesar esta suma infinita, sino a veces vamos a tener que cortarla hasta cierto elemento, dependiendo de lo que queramos resolver, ¿sí? Entonces, esta es la notación sigma que veníamos utilizando pues desde el tema de series. Recordando algo que también ya habíamos comentado, la operación suma es una operación de tipo lineal, al igual que lo es la derivada, al igual que lo son los límites. La operación suma también es una operación lineal. Ustedes recordarán o estarán estudiando o van a estudiar en unas semanas más el tema de transformaciones lineales en álgebra lineal y cómo ahí se nos decía que toda operación que cumpla estas dos propiedades que se conocen como superposición y homogeneidad, pues se le puede llamar como una transformación lineal, una operación de tipo lineal. Pues esto sigue y les va a aparecer constantemente en muchas asignaturas porque muchas de las operaciones o de los procesos que hacemos pues son lineales. En general, pues cualquier operación que cumpla estos dos principios la podemos catalogar como lineal. En este caso de las sumas, pues lo que nos dice el principio de superposición es que nosotros podemos separar, por ejemplo, si yo quiero conocer la suma de estos dos elementos, imagínense aquí a dos términos enésimos que se están sumando, pues lo que nos dice este axioma de superposición es que lo podemos separar en dos sumas. Y primero calcular la suma de A, del término enésimo que es A, más la suma del término enésimo que representa B, y trabajar cada una de estas series de forma independiente. La de multiplicación por una constante, pues incluso la acabamos de utilizar en el ejemplo de la pelota. Teníamos por ahí una constante de 2 que decidimos escribirla fuera de la serie, pero que incluso también la pudimos haber escrito dentro. Este axioma de homogeneidad pues lo que nos permite es sacar constantes de la evaluación. Por ejemplo, en la derivada, pues muchas veces sacamos una constante para derivar. En la evaluación de límites, pues casi siempre sacamos todo lo que sea constante para que no nos estorbe y nos resulte una expresión más sencilla de evaluar el límite o de derivar. Pues es lo mismo que vamos a seguir haciendo en series, en sumas. Y al finalizar, pues vamos a darnos cuenta que la integral definida, pues finalmente es una suma y entonces también va a heredar estas dos propiedades y que también podemos hablar de que la integral, pues también será una operación
de tipo lineal que cumple estos dos principios. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de algunas sumas comunes, porque en algunos ejercicios pues ya nos va a ser muy práctico dejar las expresiones en términos de estas sumas comunes y simplemente sustituir cuál es el resultado de la suma. Estos ejercicios, pues todos ellos se podrían validar por inducción matemática, que es un tema que se estudia en álgebra. Y algunos pues son muy obvios, muy intuitivos. Por ejemplo, la primera suma común que tenemos es una suma desde i igual con 1 hasta n del número 1. Y pues está claro que si yo empiezo a sumar n veces el 1, al finalizar el resultado va a ser n. Esto funciona en dos sentidos. Primero, yo puedo sustituir cierto valor de n, y decir yo quiero sumar desde i igual con 1 hasta n igual con 5 al número 1. Eso significaría que estaría sumando, 5 veces el 1. Puedo hacer la suma de 1 más 1 más 1 más 1, o puedo simplemente sustituir aquí el valor de n y me va a dar el mismo resultado. Entonces lo que tenemos aquí es una forma de calcular la suma hasta cierto valor de n determinado. Si yo quiero sumar desde i igual con 1 hasta 10, pues en lugar de sumar 10 veces el 1, simplemente sustituyo aquí n igual con 10 y eso me va a dar la suma de los primeros 10 elementos. Si quisiera saber también qué pasa cuando n tiende a infinito, pues aquí esta misma expresión me está diciendo que esto pues tiende a infinito. Aquí tenemos, por ejemplo, la suma y la expresión que nos compartió hace un momento su compañera. Tenemos la suma desde i igual con 1 hasta n, ahora de i. Entonces aquí vamos cambiando de valor. Aquí para cualquier valor de i, esto seguía valiendo 1. Aquí va a ir cambiando de valor. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero la suma de i igual con 1 hasta 3, entonces esto empieza con 1, 2, 3 y ahí terminaría. Y puedo calcular esa suma sumando 1 más 2 más 3, que me va a dar 6, o puedo sustituir ese 3 acá. ¿Sí? Y entonces me quedaría 3 por 3 más 1, que sería 4, y todo eso sobre 2, al final me va a dar como resultado 6. Y entonces esa expresión me permite calcular la suma simplemente sustituyendo el valor de n en lugar de estar sumando a todos esos elementos. Y esta expresión pues también se puede demostrar que es válida por inducción matemática. Les decía que es un ejercicio muy clásico que se resuelve como primer ejemplo de inducción matemática. Y así tenemos una para i al cuadrado, que va creciendo la expresión, después para i cúbica, i cuarta, y bueno, ustedes podrían encontrarse en algunos libros, me parece que hasta i sexta. ¿Sí? En realidad ya es un poco ocioso seguir encontrando más expresiones. Vamos a hacer algunos ejemplos aquí, y me parece que la de grado más alto que vamos a utilizar es esta de i cuarta. ¿Para qué nos van a servir estas sumas? Bueno, en cierto ejercicio vamos a hacer sumas y vamos a dejarlas, en lugar de tenerlas expresadas como sumas, pues las vamos a cambiar por esta expresión, para que al final nosotros podamos evaluar un límite de manera más sencilla. Yo no sé si están claras estas expresiones, ¿qué nos representan? ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no, profe. Está claro, profe. Entonces las vamos a tener presentes porque las vamos a estar utilizando sobre todo en los primeros ejercicios que vamos a estar resolviendo. Bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno al problema del área, ¿sí? Y vamos a irlo complicando poco a poco hasta que podamos llegar a la generalidad que nos interesa estudiar. ¿Qué nos interesa estudiar a nosotros? Pues tener alguna herramienta o algún procedimiento que podamos hacer para calcular exactamente cuál es el área bajo una curva. Es decir, si yo tengo la gráfica de una función y me interesa calcular cuál es el área bajo esa gráfica delimitada por el eje X y por otras dos rectas que yo puedo definir en dónde ubicarlas. Lo más sencillo es partir del área de un polígono. De los polígonos más sencillos, que quizá pues podemos hablar del rectángulo y del triángulo, ¿sí? Son problemas muy sencillos porque nosotros ya sabemos cómo calcular el área de estas figuras. Conocemos una expresión que nos permite calcular de manera exacta el área de un rectángulo y otra expresión que nos permite calcular de manera exacta el área de un triángulo.
Incluso si tenemos algunas figuras complicadas que no tenemos una fórmula para calcular su área, pero sí podemos, lo primero que podemos plantear o tratar de hacer, pues es dividir esa figura irregular, como este ejemplo que tenemos aquí, subdividirla en polígonos que sí sean regulares. Y ya que los tenemos divididos en polígonos regulares, pues vamos a calcular de manera independiente el área de cada uno de estos polígonos y después sumarlas. Y entonces ya podemos hablar de que de que podemos calcular el área de un polígono irregular, incluso si no tenemos una fórmula específica para ese polígono. ¿Cuándo es válido esto? Pues cuando el polígono que es irregular, pues lo podemos dividir en regiones cada vez más pequeñas o tan pequeñas como sea necesario para que podamos dividirlas solamente en polígonos pues que sí sean regulares, ¿sí? Y esto pues con rigor, si hablamos de polígonos, siempre van a estar acotados por segmentos de recta, entonces esto siempre se va a poder hacer. En tanto hablemos de polígonos, porque estos se forman pues por segmentos de recta, ¿sí? Entonces es un problema, digamos, que puede ser laborioso si tengo un polígono muy irregular o muy grande, pero es un problema que tiene solución, tiene una solución directa y lo podemos resolver sin mayor problema, ¿sí? Complicándolo un poquito más, pues ahora en lugar de hablar del área de una figura que esté acotada por segmentos de recta, pues vamos a hablar, por ejemplo, qué pasa si queremos calcular el área de un círculo. Desde luego que sabemos que también existe una expresión que nos permite calcularla de manera muy sencilla, cuál es exactamente el área de un círculo, pero vamos a imaginarnos que no conocemos dicha expresión. Y bueno, esto normalmente también se les platica en una asignatura de cálculo y geometría analítica cuando se comienza a hablar de límites. Si yo quisiera aproximar el área de un círculo utilizando solamente polígonos, pues podría empezar tratando de inscribir un triángulo, ¿sí? O un polígono de 3 lados dentro del círculo, el cual quiero calcular el área y puedo decir, bueno, el área del triángulo más o menos se parece al área del círculo. Aquí claramente o de manera gráfica pues podemos ver que eso no es tan cierto, que en realidad hay una buena porción de área del círculo que no estoy considerando dentro de la del triángulo. Entonces puedo decir, en lugar de un triángulo voy a dibujar un cuadrado y ya estoy dejando menos área sin considerar, pero aún pues es considerable la cantidad de área del círculo que no estoy considerando con el cuadrado. Entonces aumento un lado al polígono y conforme más lados tenga el polígono que yo inscriba dentro del círculo, pues voy a ir despreciando menos área del círculo. Lo cual me lleva pues a la siguiente idea, de que si yo evalúo el límite del área del polígono cuando el número de lados tiende a infinito, entonces me estaría acercando al área del círculo. Porque aquí estoy viendo que si incluso este polígono que ya se parece muy bien al círculo, cada uno de los lados lo puedo volver a dividir entre 2. Entonces me voy a acercar todavía más al área del círculo. Y después a ese nuevo polígono puedo volver a dividir todos sus lados entre 2 y me voy a estar acercando cada vez más. Entonces, conforme el número de lados del polígono tiende a infinito, pues el área de este polígono tiende a acercarse cada vez más al área del círculo. De tal manera que si yo evalúo el límite, puedo decir que el área del círculo es exactamente igual al límite del área del polígono de n lados cuando ese número de lados o ese valor de n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces ya se empieza a complicar un poquito más la idea, pero finalmente tiene solución. Nosotros podemos calcular el área del círculo inscribiendo polígonos con un número de lados pues muy grande. Y si yo lo meto dentro de un límite, pues ya puedo hablar de una igualdad y no de una aproximación. No sé si está claro. Sí, profe, todo claro. Entonces, solamente cuando se evalúe el límite es que puedo poner aquí un signo de igual. Si yo estoy trabajando con una aproximación, por ejemplo, con un polígono de 12 lados, pues entonces tendría que decir que el área del círculo es aproximadamente igual al área del polígono de 12 lados. Pero cuando yo meto esa área dentro de un límite, entonces ya puedo decir que es igual. ¿Sí? Siempre y cuando obviamente el límite exista, pero como estamos inscribiendo al polígono dentro del círculo, pues es un problema acotado, entonces sí va a existir siempre el límite. ¿Sí?
Y bueno, si seguimos complicando un poco más el problema, pues ahora vamos a acercarnos al problema que de verdad nos interesa, que es el área acotada por una curva. Y aquí lo que se nos dice, suponga que se solicita calcular el área de la región R, que está acotada por la parábola con regla de correspondencia igual a x cuadrada, y las rectas x igual con 0 y x igual con 3. Entonces aquí en el esquema tenemos una parábola, una función que tiene una regla de correspondencia igual a x cuadrada y que está acotada primero por el eje x, este eje de acá, y por dos rectas, una recta en x igual con 0, que esta ni siquiera la vemos porque inmediatamente pues corta a la parábola, y otra recta que es x igual con 3, que es la que estamos viendo aquí. Entonces esta región que tenemos aquí bajo la curva y entre estas tres rectas, pues es la que quisiéramos nosotros poder calcular su área. ¿Sí? ¿Qué creen que podríamos hacer para primero aproximar el área? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Podríamos empezar con la suma? La suma en este De caso, ¿de qué sería? 0 hasta 3. Ajá. Pero, ¿qué es lo que estaríamos sumando en esos? O sea, ¿suma de qué en este caso? ¿Podría ser suma de área de rectángulos? Bueno, de figuras, sí. De Así es, polígonos. de polígonos. Siguiendo el mismo enfoque de lo que teníamos aquí, así como nos mencionaban, pues sí, es la suma. Ajá. Pero vamos a ir incrustando aquí polígonos. ¿Sí? Polígonos los cuales nosotros podemos ir calculando el área de manera muy sencilla. Y entonces nosotros vamos a empezar con la figura más sencilla. Bueno, podríamos trabajar con el rectángulo. No hay expresión de área más sencilla que la del rectángulo. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es dibujar rectángulos. Vamos a calcular el área de cierta cantidad de rectángulos y vamos a poder llegar a una aproximación del área. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Bien, y es lo que podemos ver aquí. Dice, siguiendo el mismo enfoque, el que se siguió con el círculo, se propone una aproximación dividiendo la región R en n rectángulos, inscritos de base, cada base de estos rectángulos pues va a tener una base igual a delta x, que se calcula como 3 sobre n, donde n pues es el número de rectángulos que estamos considerando. Y la altura pues va a ser igual a la función evaluada en x de y menos 1. ¿Por qué x de y menos 1? Bueno, podemos estar llamando, por ejemplo, a este valor x1, a este x2, a este x3. Entonces noten cómo la altura de cada uno de los rectángulos pues coincide con la función evaluada. En este caso este es el rectángulo 2 y su altura coincide con la función evaluada en x1. Este es el rectángulo 3 y su altura coincide con la función evaluada en x2. Entonces por eso se nos dice que la altura es igual a f de x, pero x con su índice y menos 1. Y entonces vamos a ir dibujando rectángulos. Rectángulos que siempre van a estar inscritos dentro de la función, así como teníamos aquí, pues polígonos que siempre estaban inscritos dentro del círculo. Entonces vamos a calcular primero esta aproximación. ¿Qué pasa si nosotros consideramos 3 rectángulos? Y aquí ya tenemos más o menos lo que pasa para 6 rectángulos, para 12 rectángulos, y aquí tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si n tiende a infinito? Entonces primero vamos a ver qué pasa con 3 rectángulos y después vamos a responder esta pregunta ya tomando ventaja de lo que sabemos del tema de sucesiones y series. ¿Sí? Pues no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Profe, ¿por qué la altura es fx y menos 1? Ah, muy bien. Bueno, vamos a hacer ahorita un esquema en el pizarrón, pero vamos a considerar que aquí hay un polígono que ni siquiera se ve, porque su altura es 0. Ese sería entonces el rectángulo número 2. ¿Sí? La altura del rectángulo número 2, pues no podemos notar que es la función evaluada en 1. Y la altura del rectángulo número 3, pues es la función evaluada en 2. Si nosotros llamamos a esto como x0, x1, x2 y x3, entonces podríamos decir que la altura de cada rectángulo
es igual a la función evaluada en el valor de x de y menos 1, porque si este es el rectángulo 3, entonces estamos hablando de un valor de n igual con 3, entonces esto se evaluaría en el valor anterior. Vamos a hacer aquí el esquema para que esto nos quede más claro porque aparece por ahí un y menos 1. ¿Sí? Bien. Creo que va a quedar más claro aquí en el pizarrón. Bien, entonces vamos a hacer un bosquejo de la curva que queremos calcular el área nosotros. Y el primer dato que nos dan pues es la ecuación que nos define esta curva. Que nos dice que esta curva pues es igual a f de x. Y este f de x igual a x cuadrado. Entonces por aquí podemos poner cuál es la regla de correspondencia de este lugar geométrico que podemos ubicar en el plano cartesiano. Bien, lo segundo pues es que vamos a calcular la aproximación nosotros para n igual con 3, es decir, 3 polígonos, 3 rectángulos que vamos a dibujar en esta función. También tenemos que tener claro pues cómo está delimitada esta región. Esta región primero que nada está delimitada pues por la curva y por el eje X, es decir, el área que podemos localizar aquí. Pero además para que esto se convierta en una región, pues tendría que estar delimitada también a los lados. Y se nos dice que va a estar delimitada para una recta en x igual con 0, que es una recta que aquí ni siquiera vamos a alcanzar a observar, porque pues rápidamente va a cortar a la parábola. Pero después nos dicen que el límite superior va a ser en x igual con 3. Entonces por aquí vamos a colocar un segmento de recta en x igual con 3. Y entonces este es el área que queremos calcular. Este es el área de la región. Esto es lo que nosotros quisiéramos calcular. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Sí. Bien, y entonces se nos dice que vamos a considerar tres rectángulos. Vamos a poner por aquí, considerando tres, vamos a ponerle polígonos para que sea más general. Vamos a considerar 3 polígonos. Vamos a llamar a este número de polígonos nosotros vamos a llamarlo como n. Entonces, si consideramos 3 polígonos, significa que n es igual a 3. Entonces, n va a ser igual al número de polígonos que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir esto en 3 rectángulos. Vamos a considerar que todos ellos van a tener la misma base. Entonces, por ahí en lo que nos mencionan en el problema, nos dice que podemos calcular esta base simplemente dividiendo toda la distancia, en este caso desde aquí hasta acá, la vamos a dividir en el número de polígonos. De esa forma vamos a calcular qué base tendría que tener cada uno de los rectángulos para que todos ellos tengan pues exactamente la misma base. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces vamos a calcular la base de los rectángulos. Vamos a llamarle a cada base como delta X. Y delta X entonces tendría que ser igual a B menos A sobre N. ¿Qué es B, qué es A y qué es N? Bueno, B va a ser el valor más alto. Vamos, el valor de la recta que tenemos que nos acota la región por el lado derecho. En este caso podemos decir que B es igual a 3. Y A es el valor que nos va a acotar a esta región por el lado izquierdo. Es decir, A en este caso es igual a 0. Si aquí nos pidieran calcular el área entre 1 y 4, pues A sería 1 y B sería 4. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces, esta diferencia de B menos A, lo que nos está dando, pues es simplemente esta distancia, desde 0 hasta 3. Si sustituimos, aquí nos quedaría simplemente 3 menos 0 entre el número de rectángulos que vamos a considerar. Esto simplemente se convierte en un cociente de 3 entre 3 y entonces va a ser igual a 1.
¿Qué significa eso? Que cada uno de los 3 rectángulos va a tener una base igual a 1. Y entonces ya podemos por aquí empezar a marcar. Este sería, aquí estaría el rectángulo número 1, el rectángulo 2, y pues lo que me queda acá sería el rectángulo número 3. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No. Todo bien. No, Bien. Ahora, se nos piden que los rectángulos estén inscritos dentro de la circunferencia. Al decirnos que estén inscritos, para decirlo en términos bien simples, pues significa que ningún rectángulo tiene que salir de la curva. Ningún rectángulo tiene que tener por ahí un vértice fuera de la curva o que un pedazo de rectángulo se tenga que dibujar fuera de la curva. Todo tiene que estar inscrito dentro de esta región. Y una forma de garantizar eso, pues es darle una altura a cada uno de los rectángulos tal que nos permita que no se salgan de la curva. Por ejemplo, podríamos decir que este va a ser uno de los rectángulos y no se va a salir de la curva porque por aquí tiene una altura que llega, corta la curva y ahí definimos su altura. ¿Sí? Y para este otro rectángulo, pues aquí estamos cortando la curva, entonces aquí vamos a definir su altura. ¿Sí? Este primer rectángulo ya no va a alcanzar a tener ninguna altura. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir la altura con este punto. Si yo la defino por aquí con la mitad y dibujo por aquí un rectángulo, pues ya me estaría saliendo de la curva. Y como la queremos que quede, queremos rectángulos inscritos, entonces este rectángulo va a tener una altura igual a 0. ¿Están de acuerdo? sí, profe. Ahora aquí, pues evidentemente vamos a tener un error porque el área que vamos a aproximar pues sería esta de aquí y no coincide con la totalidad de la curva, pero finalmente pues estamos aproximando. Pues vamos a ver cómo calcularíamos el área. Al final nosotros queremos pues sumar estas 3 áreas, el área de este rectángulo, el área de este rectángulo y el área de este rectángulo. Vamos a ponerlo así. Si yo quiero el área de la región, vamos a ponerle aquí el área de la región, pues esta aproximadamente va a ser igual al área del rectángulo, vamos a empezar con 0, más el área del rectángulo 1, más el área del rectángulo 2, o vamos para que parezca eso ahí menos 1, mejor vamos a llamarlo el área del rectángulo 1, más área del rectángulo 2, más área del rectángulo 3. Si yo sumo estas 3 áreas, pues ya voy a aproximar de alguna forma el área de la región. De buena o de mala manera, pues eso es totalmente discutible. Ya aquí gráficamente nos podemos imaginar que va a ser una aproximación pues muy mala, ¿sí? Pero lo estamos finalmente aproximando. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. La de X, ¿de qué era, profesor? La de la suma. Bueno, ¿es área o es triángulo? Esta es delta X, perdón, es delta X, es lo que vamos a estar llamando como la base de cada uno de los rectángulos. Sí, esta Ok, es gracias. una delta X, implica que es aquí el área de cada uno de los rectángulos. Si fueran 4 rectángulos, entonces n sería igual a 4 y delta X sería más pequeño, y así sucesivamente. Bien. Entonces vamos ahora, ya que sabemos que queremos calcular el área de cada uno de estos rectángulos, vamos a deducir una expresión que nos permita calcular el área pues, de cada rectángulo. ¿Cómo creen que podría ser esa expresión? Bueno, lo primero, ya sabemos que esta distancia de aquí pues es igual a delta X. Y todas las bases de los rectángulos, todas tienen una base igual a delta X. Y es constante, siempre va a valer en este caso 1. Lo que va cambiando entonces es la altura de cada rectángulo. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Sí. Entonces, ¿cómo creen que podríamos calcular la altura de cada rectángulo? Vamos a hacer por aquí un esquema. Imagínense que vamos a tomar a este rectángulo de aquí y vamos a dibujarlo por acá con un poco más de detalle. Entonces tenemos un rectángulo, por aquí pasa la curva.
Y este rectángulo, pues ya sabemos que tiene una base igual a delta X. Queremos una expresión que nos permita calcular el área de este rectángulo que le vamos a llamar el rectángulo I, ¿sí? Ya sabemos que esto pues se calcula con base por altura y la base ya la tenemos. Ya sabemos entonces que va a ser delta X por algo, ¿sí? ¿Cómo podríamos calcular la altura de este rectángulo? Bueno, vamos a llamarle a este. Si este es el rectángulo número, vamos a ponerle R1, porque es el RI, perdón, es el rectángulo I. Entonces, por eso estamos calculando el área del rectángulo I. Vamos a llamar a este valor en X, le vamos a poner XI. Entonces, si este es el rectángulo número 1, ese tendría que ser X1. Si es el rectángulo 2, ese tendría que ser X2. Y lo que está antes de XI, pues tiene que ser X de I menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la altura de cada rectángulo? Si sabemos que la altura que va a tomar, pues siempre va a ser la de, vamos, donde corta en el valor de X de I menos 1, si prolongamos ahí una recta, en el momento que corte la gráfica, esa va a ser su altura. Ese es un patrón que se repite en cada uno de estos rectángulos. Entonces, ¿qué valor le podríamos dar a la altura de este rectángulo? Podría ser a I menos X menos I. No, X I menos 1. XI menos 1. Pero, ¿qué más? Porque aquí XI menos 1 nos da el valor en X. Bueno, este es el eje X, aquí seguiría. ¿Qué tendremos que hacer con este valor de X de I menos 1 para convertirlo en este punto? Para calcular esa altura. Sustituirlo en la... Así es, sustituirlo en la función. Este tenemos entonces que tiene su regla de correspondencia, que de hecho nosotros ya la conocemos. Si queremos saber cuál es el valor o la altura, el valor en Y en este punto, pues vamos a tomar este valor de X y lo vamos a sustituir en la función. Es decir, nos quedaría F evaluado en X de I menos 1. Y eso nos va a dar la coordenada en Y. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces esa altura pues va a ser igual a la función evaluada en X de I menos 1. Ya podemos calcular el área, entonces la altura, que va a ser la función evaluada en X de I menos 1, por la base, que ya sabemos que es delta X. Entonces esa expresión que tenemos ahí nos permite calcular el área de cualquier rectángulo, ya sea del rectángulo aquí que podemos ponerle el número 1, el número 2 o el número 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces vamos a sustituirlo, vamos a aproximar el área de la región. Y el área de la región pues va a ser aproximadamente igual. Teníamos el área de 1 del rectángulo número 1. Entonces vamos a sustituir aquí. Y vale 1. Entonces nos quedaría F evaluada en X de 1 menos 1. Sería F evaluada en X0. Recuerden que para nosotros entonces este punto de aquí pues tiene que ser, déjenme ponerlo con este color, tiene que ser X0. Este pues va a tener que ser X1. Por aquí aparece X2 y finalmente este tiene que ser X3. ¿Sí? Entonces va a ser la función evaluada en X0 por la base, que va a ser delta X. Estamos haciendo la sustitución aquí. Más, ahora la función evaluada en X. Este es el área 2, entonces sería 2 menos 1 va a ser 1. F evaluada en X1 por delta X más la función evaluada en X2 por delta X. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, yo sé que ahorita seguramente piensan que estamos haciendo procedimiento, quizá nos estamos complicando de más el problema, pero recuerden que después vamos a responder qué pasa cuando n tiende a infinito.
Y entonces para eso sí le vamos a tener que dar un tratamiento de esta manera. Este problema se hubiera resuelto más fácil si simplemente calculamos las áreas con geometría, así como las estamos viendo aquí. Pero bueno, vamos a generalizar esto más adelante, entonces es conveniente irnos familiarizando con estos procedimientos, ¿sí? Y entonces ya lo único que nos hace falta es ir sustituyendo toda la información. La función evaluada en x0, cuando x0 es igual a 0, pues va a ser igual a 0. 0 al cuadrado va a ser 0. Entonces aquí nos va a quedar 0 por 1. Después la función evaluada en x1, x1 es igual a 1. Evaluamos aquí 1, nos va a quedar 1 al cuadrado, eso nos va a dar como resultado 1, por la base que es 1. Y finalmente la función evaluada en x2, x2 es 2. 2 al cuadrado va a ser 4. Y nos quedaría 4 por 1. ¿Sí están de acuerdo con esa sustitución? Sí. Y pues ya finalmente resolvemos las multiplicaciones, hacemos la suma. Esto va a ser 0, esto nos va a dar como resultado 1 y esto 4, entonces la suma pues va a ser igual a 5. Vamos a ponerle 5 unidades cuadradas, porque pues estamos calculando un área. Y esta sería entonces la aproximación para 3 rectángulos inscritos. No sé si está claro. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Muy bien. Profe, ahí Entonces, bueno, ya nos sustituimos el x3. perdón. ¿Puede Ahí repetir? ya sustituimos x3. En este caso no, porque x3 ya es el valor límite, es decir, nosotros queremos el valor hasta aquí, hasta x3. Y entonces, si quisiéramos sustituir aquí x3, eso implicaría la existencia de un rectángulo por acá, que ya quedaría fuera de la parte donde nosotros queremos calcular el área. ¿Sí? Ok, sí. Gracias, profe. Entonces aquí claramente tenemos una muy mala aproximación porque noten que esta parte no la calculamos, no la consideramos tampoco esta de aquí, ni esta de aquí. O sea, es bastante área la que estamos despreciando, entonces esto como aproximación pues tiene que ser una aproximación muy mala, ¿sí? Vamos a comprobarlo en GeoGebra para que veamos cuál tendría que ser el área real. Si nosotros hacemos el dibujo en GeoGebra, aquí podemos ver pues que nos da un área de 9. Y nosotros estamos aproximando un área de 5 con 3 rectángulos. ¿Qué creen que tendríamos que hacer para que nuestra aproximación sea mejor? Ahora sumar el área de los triángulos. Perdón, no alcancé a escuchar muy bien. Ahora hacer lo mismo, pero ahora con triángulos. Y sumar las áreas. Así es, podemos acomodar algunos triángulos. O podríamos hacer más rectángulos, o sea, más chicos. Rectángulos también, exactamente. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones nos podría servir. Si seguimos un enfoque un poco más práctico, pues nos vamos a dar cuenta que siempre es mejor seguir haciendo rectángulos, ¿sí? Y mejor hacer una cantidad muy grande de rectángulos, es decir, exagerar el número de rectángulos. Eso lo podemos ver aquí con ayuda de GeoGebra. Por ejemplo, nosotros trabajamos para tres divisiones. Y si nosotros calculamos el área, pues ya nos dimos cuenta que el área que aproximamos, perdón, estas son 4, ahí está la de 3. El área tiene que coincidir con 5. Me parece que este es, déjenme ponerles, aquí está. El área que aproximamos con 3 rectángulos es igual a 5. Si yo empiezo aquí a hacer más divisiones, noten cómo el área empieza a crecer. Y cada vez tiende a parecerse pues más a 9. ¿Por qué? Porque cada vez es menor el área que aquí, el área que está en color azul, que no estamos considerando. Si yo voy haciendo más divisiones, pues esa área cada vez es menor. Entonces este número pues tiende cada vez a ser más cerca a 9. Noten cómo también, aquí algo que podemos notar claramente es que el crecimiento cada vez es menor. Es decir, me sigo acercando a 9, pero cada vez de una forma un poco más lenta.
De tal suerte que si yo aquí le exagero de manera desmedida el número de divisiones, pues ya me acerqué muchísimo a 9, ¿no? Me quedé en 8.97, cuando aquí visiblemente pues ya estoy haciendo 500 rectángulos. Entonces, ¿qué creen que pase si nosotros hacemos un procedimiento de tal forma que al final, digamos, o podamos responder a la pregunta ¿qué pasa si n tiende a infinito? ¿Creen que podamos llegar al 9 o nos quedemos en casi 9? Pues te quedarías en casi 9, ¿no? Porque el último no llega totalmente, ¿no? Bueno, Es- aquí nos detuvimos en 500, pero la idea sería poder hacer un proceso para que nosotros podamos decir, si n tiende a infinito, si pudiéramos ser capaces de llegar a infinito y sustituirlo, eso nos dará 9 o nos dará casi 9. Es algo similar a lo que pasa en las series, ¿sí? En las series, pues nosotros podemos decir que una serie converge y que converge a cierto valor, y podemos por ahí calcular la suma, si en el caso de que sea convergente. Y ahí lo que estamos diciendo es que si pudiéramos llegar a los infinitos términos, la suma nos daría exactamente cierto valor. Entonces aquí la idea es similar. Si nosotros pudiéramos considerar infinitos rectángulos y llegar a dibujarlos todos y calcular su área, tendríamos que llegar exactamente al 9. Vamos obviamente a demostrarlo, pero bueno, lo importante es esta idea, ¿sí? Que conforme más rectángulos se realicen, pues va a ser mejor la aproximación. Por ahí mencionaban utilizar otras figuras geométricas. Bueno, si entendí bien, se referían por aquí a dibujar triángulos y calcular esta área con triángulos. ¿Sí era así? Sí. Bueno, creo que sí era así. Muy bien. Bueno, otra propuesta, pues podría decir, en lugar de estar dibujando triángulos inscritos, pues voy a dibujar triángulos que estén por fuera de, vamos, que siempre sean más grandes que el área que quiero calcular. Entonces vamos a olvidarnos por aquí del área inscrita y vamos a hablar de un área circunscrita. Lo que pasaría con estos triángulos es que noten que ahora, si yo hago nada más dos triángulos, pues estoy con un número mucho más grande que 9. Si voy haciendo cada vez más divisiones, ahora me estoy acercando al 9, pero por arriba. ¿Por qué? Porque siempre estoy sobreestimando el área. Todas estas partes de los rectángulos están fuera del área que quiero calcular, entonces claramente me estoy pasando del área que quiero calcular. Pero conforme vaya haciendo divisiones más pequeñas, ¿qué cambiaría nuestra expresión del pizarrón? Pues que ahora evaluaríamos a la función en xy, y no en x de y menos 1. Me voy acercando al 9, de tal manera que si vuelvo a exagerar aquí el número de divisiones, pues me sigo acercando al 9, pero siempre por arriba. Entonces vamos a ver que si no funciona tomar la altura que me saca de la curva, y tampoco me funciona muy bien el área que me deja dentro de la curva, pues más adelante nos haremos la pregunta de qué podemos hacer para acercarnos pues de mejor manera, de una manera más rápida. Pero bueno, eso lo vamos a responder cuando empecemos a hablar de sumas de Riemann. Ahorita lo que vamos a estudiar pues es este mismo ejemplo que tenemos en el pizarrón, con rectángulos inscritos, pero vamos a tratar de ver qué pasa si el número de divisiones tiende a infinito. Vamos a dar respuesta a ese problema. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profe. Creo que no, profe. Entonces ya lo hicimos para 3 rectángulos y ya nos dimos cuenta que la aproximación pues, fue muy mala. Disculpe, profe, nada más me quedé con una duda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se determinó la altura? Fue la parte en la que me perdí. ¿Cómo se determina la altura en ese caso? ¿En cuál? ¿En el de los inscritos o circunscritos? Ya cuando teníamos bueno, cuando estábamos sacando el área de la región y teníamos ya ¿cómo se llama? El delta X, o sea, la base, y pues ya nada más cómo determinamos la altura de, en este caso, RI. Ok. Bueno, ahí lo que pasaba, voy a aquí dibujarles el esquema. Teníamos la curva, esta curva pues es la parábola, es f de x, y bueno, aislamos un rectángulo. Sea cual sea el rectángulo, aislamos al rectángulo y en este caso, ¿sí? Vamos a ponerle a el rectángulo y, perdón, sí, rectángulo y, aislamos un rectángulo.
Ya dijimos que, bueno, la base era delta X. Esta distancia de aquí es delta X. Si nosotros queremos calcular el área, pues sería esta base por la altura. Entonces, teníamos que llegar a establecer cuál era la altura de cada rectángulo. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, darnos cuenta que cada rectángulo toma el valor de la recta que se forma al prolongar una recta desde este valor de X hasta que corte la curva. Llamamos entonces a este, bueno, para quitarle esa parte de I menos 1 que normalmente puede generar cierto conflicto, vamos a llamar ahora a este XI y a este le vamos a poner X de I más 1. Finalmente es lo mismo, vamos a llegar al mismo resultado, pero igual y así resulta un poco más claro. Entonces, bueno, de hecho vamos a ponerlo así. Este es el eje X, es decir, lo podemos prolongar, este es el eje X. Y entonces por acá empezamos con, vamos a poner X1, por acá tendría que venir X2, vienen un montón de elementos, a este que está aquí le vamos a llamar XY, a este que está de este lado le vamos a llamar XY más 1, es el siguiente de ahí. Para acá vienen otro montón de elementos, y vamos a suponer que por acá llegamos a XN. Y aquí, pues, en realidad hay más rectángulos. Por aquí hay otro rectángulo que lo voy a poner en las líneas punteadas. Por acá tiene que haber otro rectángulo. Y bueno, en realidad, esta gráfica, pues, sigue, ¿no? No tenemos por qué detenerla. Bien, el área de cada rectángulo, pues, lo que podemos notar es que siempre se forma con la altura que podemos calcular con XY. En este caso, del rectángulo Y con XY. De este rectángulo de aquí con este de acá. Si yo quiero saber cuál es la altura que tiene el rectángulo, pues tengo que tomar este valor de X y sustituirlo en la función. Si yo sustituyo en la función f de X este valor de XY, pues lo que me va a dar es la coordenada en Y que tenemos en este punto. Entonces de ahí viene que nosotros dijimos, bueno, esta distancia que les voy a marcar aquí es exactamente igual a la función evaluada en XY. No sé si está más claro así. Sí, profe. Bien. Y si fuera el caso de circunscritos, pues este rectángulo tendría una altura que llegaría hasta acá, y entonces sería la función evaluada en X de 1 más Y. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a aprovechar este mismo esquema que tenemos aquí para ahora poder generalizar el procedimiento y dar respuesta a la pregunta ¿qué pasa si el número de divisiones tiende a infinito? Es decir, n va a ser el número de divisiones o el número de rectángulos, como lo quieran llamar. Vamos a ver qué pasa cuando este número de divisiones o número de rectángulos tiende a infinito. Vamos también a tener claro que delta X entonces es la base de cada uno de los rectángulos. ¿Sí? Y que entonces la altura de cada uno de los rectángulos, pues ya lo tenemos por ahí, es la función evaluada en XY, entonces esta es la altura de cada rectángulo. Con estos dos datos, entonces nosotros podemos calcular el área de cada rectángulo. La podemos poner por aquí. El área del rectángulo Y, pues es la base por la altura. La base ya sabemos que es delta X, y la altura es la función evaluada en XY, entonces sería la función evaluada en XY por la base que es delta X. Que son estos dos datos de aquí, el área de cada rectángulo, entonces es delta, la función evaluada en XY por delta X, que ese va a ser constante. ¿Sí está claro hasta aquí el esquema? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar a calcular una serie que nos permita sumar a los infinitos términos. A los infinitos rectángulos que podríamos incluir en esta aproximación. Bueno, para generalizar esto, vamos primero a considerar que n es un número finito. Y ya hasta el final vamos a decir que n en realidad, pues es un número que tiende a infinito. Entonces vamos a llegar a una aproximación. Vamos a aproximar el área de la región
toda el área que está bajo la curva es lo que estamos llamando la región, pero vamos a aproximarla para n divisiones. Es decir, para n rectángulos. Entonces vamos a calcular el área de la región aproximada para n divisiones. ¿Sí? Entonces el área de la región, pues en este punto no la vamos a igualar, sino que la vamos a aproximar. El área de la región la vamos a aproximar con una región, perdón, con el área de una región que se va a formar por n polígonos. Entonces vamos a ponerle ARN. ¿Sí? Es decir, el área de la región es cierto número al cual no vamos a calcular, lo vamos a aproximar con n rectángulos. Ya no con 3 rectángulos como en el ejercicio anterior, ahora lo vamos a aproximar con n rectángulos. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Y así en el ejercicio anterior, pues lo que hicimos fue aproximarlo con 3 rectángulos y sumamos el área del rectángulo 1, más el área del rectángulo 2, más el área del rectángulo 3, y así sucesivamente. Bien, entonces, para considerar los n rectángulos, entonces vamos a poner por aquí una suma, ¿sí? Donde vamos a sumar el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2 más el área del rectángulo 3. Así como lo definimos, pues en realidad esto tiene que empezar en x0, ¿sí? Y empezaríamos con un rectángulo que tendría que llamarse rectángulo 0, que tendría un área 0. Entonces vamos a empezar con i igual con 0, y esto va a ir hasta n menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Después aquí vamos a colocar, inicialmente vamos a ponerle aquí área i. De aquí vamos a ir sumando el área del rectángulo 0, más 1, más 2, más el área 3, más el área 4. Entonces vamos ahora, ya sabemos cómo calcular el área de cada rectángulo i. Entonces vamos a sustituirlo en esta expresión. Y entonces el área de n polígonos va a ser igual a la suma desde i igual con 0 hasta n menos 1 de el área i, que es la función evaluada en xi por delta x. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? De acuerdo, profe. Todo bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos la serie con la que vamos a trabajar. Nos hace falta sustituir a esta serie, pues la altura y el delta x. Entonces hay que calcular esos dos datos. Delta x va a seguir siendo constante, incluso lo podríamos sacar por ahí de la serie. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo constante. En algún momento vamos a ver cómo lo podríamos incluso sacar de la serie. ¿Sí? Sin embargo, ahora no va a tomar un valor de 1. ¿Por qué? Porque ese valor de delta x pues depende del número de rectángulos. En el caso anterior pues teníamos un cociente de 3 entre 3, porque estábamos hablando de que la distancia de A a B era 3 y que además queríamos 3 divisiones. La distancia de A a B no va a cambiar, va a seguir siendo 3, pero ahora queremos n divisiones. Entonces hay que recalcular delta x. Delta x, entonces, esta expresión siempre va a ser la misma que vamos a utilizar para calcular a delta x. Es b menos a entre n. B sigue valiendo 3, A sigue valiendo 0, entonces esto nos va a dar 3, pero N ya no vale 3, N vale N. ¿Sí? Lo vamos a dejar así. Entonces, delta X va a ser igual a 3 entre el número de divisiones. ¿Está claro? Sí. Si hay dudas, por favor me lo van indicando. Queremos ahora resolver todo en función de N. Bien, entonces ese va a ser el valor de delta X, ya lo tenemos. Y ahora vamos a calcular el valor de XY. ¿Por qué queremos calcular el valor de XY? Porque ahora no tenemos 3 rectángulos como para decir X0 vale esto, X1 vale esto y X2 vale esto.
necesitamos tener una expresión que nos permita calcular a xy y que entonces nada más sustituyendo un valor de y para y, lleguemos al valor de xy. Así como tenemos una expresión para el área, que nos permite calcular el área de cualquier rectángulo en función de qué rectángulo es, pues necesitamos una expresión que nos permita calcular el valor de xy. No sé si está claro esto. ¿Lo podría repetir, profe? Sí, claro. Bueno, déjenme por aquí agregarlo al esquema. Voy a borrar esta parte de aquí. Y bueno, aquí lo voy a dejar, era delta x. Sabemos que todo esto empieza, bueno, en realidad esta curva pues tendría que bajar un poquito más porque tendría que cortar el 0, ¿no? Entonces más o menos es así. X0 sabemos que es igual a 0. ¿Por qué? Porque se nos pide el área desde 0 hasta un valor de b, que es igual a 3. ¿Sí? Entonces sabemos cuánto vale x0 y cuánto vale por ahí el término enésimo. ¿Sí? Cada uno de estos valores x1, x2, xy más 1 y todos los demás que existen aquí, pues tienen que tener un valor. En el caso cuando teníamos solamente 3 divisiones, pues teníamos que delta x era igual a 1, y entonces sabíamos que x0 era 0, pero x1 era 1, x2 era 2, y x3 ya estaba por acá y era igual a 3. Eso lo sabemos porque pudimos calcular delta x y entonces sabemos cuál era la base de cada rectángulo. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un delta x en función de n, que si yo digo 3 divisiones, delta x vale 1, pero si yo digo 6 divisiones, delta x vale 0.5. Entonces esos valores de x0, x1, x2 y x3 se tienen que calcular en función de delta x. Por ejemplo, x0 sabemos que siempre tiene que ser 0, porque siempre vamos a empezar en 0. x1, ¿cómo lo podríamos expresar en términos de delta x? Es decir, ¿cómo calcularíamos aquí el valor de x1? Podría, Perdón, ¿se cortó? podría ser delta x. Delta X1 x, es... ajá. exactamente. ¿Sí? Sabemos que la distancia entre x0 y x1 pues tiene que ser delta x. Entonces vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo simplemente como delta x. Y delta x sabemos que vale pues 3 sobre n. Ese sería entonces x1. Nos pasamos a x2. ¿Cómo podríamos escribir el valor de x2 en términos de delta x? Podría ser delta 2 delta x. 2 delta x, exactamente. Si esta es delta x, cada una de las distancias entre x0 y x1, entre x1 y x2, y entre x2 y x3, todas esas distancias valen delta x. Entonces, si yo quiero x1, pues sería delta x. Si quiero x2, sería 2 veces delta x, lo que es lo mismo 2 por 3 sobre n. Si yo quisiera x3, pues va a ser igual a 3 veces delta x, o lo que es lo mismo 3 por 3 sobre n. Y así sucesivamente. ¿Sí? De tal forma que si yo quiero xy, y yo llevo ahora a xy, ¿a qué creen que sea igual esto? Yo quisiera calcular aquí xy. Sería y delta x. Y delta x, exactamente. Y delta x. Bien, pues entonces ya tengo una expresión que me permite calcular a xy en función de n. Aquí lo único que bastaría pues es poner que esto va a ser igual a 3n por y. ¿Sí están de acuerdo? No sé si está claro para todos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Sí? Y entonces ya tenemos a xy, vamos a ponerlo por acá. Xy va a ser igual a 3 sobre n por y. Ya tenemos a delta x y ya tenemos a xy, ambos en función pues de n. Bien, pues lo que sigue ahora es sustituir. Vamos a sustituirlo en esta suma de aquí. Ya podemos meter aquí a f, valor a f en xy y ya podemos sustituir a delta x. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí antes de que borre lo del lado izquierdo.
El n-1, ¿por qué es, profe? En la suma. Ok, eso de n-1 viene de la forma en la que se definieron los índices. Aquí lo que nosotros hicimos es que si este es x8, por ejemplo, este va a ser el rectángulo número 8. Entonces no vamos a llegar hasta el valor de n, porque el último rectángulo no va a ser el rectángulo n, sino va a ser el rectángulo n-1. Por aquí va a estar x de n-1. Y entonces el último rectángulo va a tomar la altura de este que tenemos aquí. Entonces llegamos hasta el rectángulo n-1 y no hasta el rectángulo n. Por eso aquí le pusimos hasta n-1. Si nosotros hubiéramos empezado asignándole el número del rectángulo con el valor de aquí, entonces sí estaríamos llegando hasta el rectángulo n. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Es decir, seguimos teniendo n rectángulos porque empezamos en el rectángulo 0, solamente que se recorrieron los índices. ¿Sí? Bien. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Ya que tenemos el valor de delta x y también tenemos el valor de xy, entonces vamos a sustituir en esa expresión. ¿Qué tendríamos? Que bueno, el área aproximada por n polígonos va a ser igual a la suma desde x igual con 1 hasta n-1, perdón, y igual con 1, hasta n-1 de la función evaluada en xy. Entonces vamos a poner por aquí la función evaluada en este número que tenemos aquí, la función evaluada en 3 sobre n por i, y esto se multiplica por delta x, y delta x es 3 sobre n. Entonces, esa es la expresión que nosotros tenemos que resolver. Todavía la podemos simplificar porque conocemos la función. La función en este caso es la de la parábola. Que ya la borré, pero sabemos que la parábola tenía una ecuación que era f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir y nos quedaría que el área aproximada por n polígonos pues es igual a la suma desde i igual con 1 hasta n-1. Esto, si lo sustituimos aquí, pues simplemente nos va a quedar al cuadrado. 3 sobre n por i elevado al cuadrado por 3 sobre n. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Muy bien. Y vamos a seguir resolviendo. Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Y elevamos esos términos al cuadrado. Pues aquí nos va a quedar 3 al cuadrado va a ser 9, n al cuadrado va a ser n cuadrado, y elevado al cuadrado pues va a ser i al cuadrado. Y todo esto multiplicado por 3n. Todavía podemos simplificar más. Esto nos va a quedar, nos va a seguir escribiendo aquí abajo. La suma desde i igual con 1 hasta n-1, 9 por 3, pues va a ser igual a 27. N cúbica por n cuadrada por n va a ser igual a n cúbica, y esto multiplica a i al cuadrado. Profesor, ¿Sí? ¿no es desde i igual a 0? Sí, perdón. Sí, todas estas son i igual a 0, perdón. I igual a 0. Sí, gracias. Muy bien. Entonces ya tenemos esta expresión. Ya se ve mucho más simple. Ahora podemos hacer lo siguiente. Es decir, bueno, aquí el único que en realidad va cambiando de valor, pues es i al cuadrado. Esto que tenemos aquí, 27 sobre n cúbica, no va a cambiar de valor conforme i vaya tomando valores desde i igual con 0 hasta n-1. Es decir, esto que tenemos aquí, pues lo podemos tratar como constante. Y esta es una suma, es una operación lineal, entonces cumple el principio de homogeneidad, o dicho de manera más simple, pues lo podemos sacar de la evaluación. Es decir, esto nos puede quedar como 27 sobre n cúbica, que multiplica a la suma desde n igual a, perdón, desde i igual con 0 hasta n menos 1 de i al cuadrado.
¿Están de acuerdo? Sí. No sé si Sí, alguien profe. tiene alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. ¿Podría repetir de nuevo por qué se sacó? Sí, claro. Tenemos este término 27 sobre n cúbica. No, vamos, no depende de ahí. No hay ningún término que aquí esté, donde esté involucrada ahí. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando yo esté cambiando aquí los valores de i, que primero empieza con 0, luego con 1, con 2, con 3, así hasta llegar a n menos 1, lo que va a estar pasando aquí es que este término siempre va a valer lo mismo. Como al no depender de i, entonces esto nunca va a cambiar de valor. Significa que lo puedo tratar como constante y sacarlo de la evaluación. Si aquí tuviéramos, no sé, 27 o 2i más 2i cúbica, se multiplica i cuadrada, pues no lo podría sacar, porque cada que cambie de valor i, entonces esto va a tomar un valor distinto. Pero todo lo que sea constante lo puedo sacar de la evaluación, porque esto siempre va a tomar un valor de 27 sobre n cúbica. Y para nuestros fines, pues n nada más es el número de divisiones, no está cambiando aquí en la suma. Entonces, está claro, es un proceso similar a cuando decimos voy a derivar respecto de x, y por ahí aparece pi, o aparece una constante que no corresponde con la variable sobre la cual estamos derivando, entonces lo podemos tratar como constante. ¿Está claro? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues lo que sigue es darnos cuenta que aquí tenemos la suma de i cuadrado. Les decía que las sumas usuales las íbamos a estar utilizando para resolver algunos ejercicios, entonces vamos a regresarnos un poco a las diapositivas. Y tenemos una suma que precisamente nos va a permitir hacer una sustitución para i al cuadrado. Tenemos la suma de i cuadrada y nos dice que esto va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces, en lugar de colocar aquí la suma de i cuadrada, vamos a colocar todo este término que tenemos aquí. Y para eso es que vamos a estar utilizando las sumas. Entonces, déjenme colocarlo aquí en el pizarrón. No sé si lo vamos a alcanzar a terminar. Si no, nada más hacemos hasta donde lleguemos. Entonces, aquí sería la aproximación de n polígonos. Esto empieza con 27 sobre n cúbica. Y ahora, en lugar de multiplicar a la suma de i cuadrada, pues vamos a colocar ese término que aparecía en las diapositivas, que es n por n más 1. Pues teníamos, esto multiplicaba a 2n más 1. Todo se dividía entre 6. ¿Sí? Y entonces ya nos deshicimos de la suma. Ya tenemos una expresión que nada más depende de esto. ¿Sí? ¿Sí está clara la sustitución? Tengo una duda nada más. Sí. Es que en las diapositivas tenemos que es hasta n y aquí tenemos que es hasta n menos 1. Entonces, en lugar de n no se pone n menos 1. Justamente tenía esa misma duda. Ah, ok. Sí, en las diapositivas tenemos desde i igual con 1 hasta n. Y aquí tenemos desde i igual con 0 hasta n menos 1. Entonces, en realidad, lo único que hicimos fue como recorrer los índices una unidad hacia atrás, pero al final estamos recorriendo la misma cantidad de elementos. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, pero si quisiéramos expresarlo como que arriba estuviera n en vez de n menos 1 y que empezara por i igual a 1, no afectaría la expresión que sigue al lado, ¿no? O sea, de 27 sobre n a 3, no se tendría que sumar nada o restar, ¿no? Quedaría igual. Quedaría igual, ¿sí? Sí, aquí lo único que está pasando es que nosotros empezamos considerando un rectángulo 0, pero si hubiéramos empezado considerando el rectángulo 1, entonces sí tendríamos una suma desde i igual con 1 hasta n.
que ya coincidiría a plenitud con lo que tenemos ahí en las diapositivas. Pero así como les hice el primer esquema, pues consideramos que empezábamos con un rectángulo con el número 0 y llegábamos hasta el rectángulo n-1. En realidad no pasa nada porque seguimos considerando la misma cantidad de rectángulos. Van a seguir siendo n rectángulos, solamente que ahora los empezamos a nombrar desde 0, ¿sí? En lugar de empezarlos a numerar desde 1. Entonces, finalmente, está ahí presente la misma cantidad de rectángulos, por eso podemos hacer la sustitución de forma directa. ¿Sí? Es decir, es como si en el primer ejemplo empezamos considerando 3 rectángulos, pero los empezamos numerando desde 1, 2 y 3. No, me parece que también empezamos desde 0, 1 y 2. No recuerdo cómo los numeramos, pero bien los pudimos haber numerado también como 1, 2 y 3. Eso al final pues nos cambia los índices, pero lo importante es que no cambie la serie y que los elementos de la serie se sigan formando, que sigan siendo los mismos elementos. En este caso, tener la misma cantidad de rectángulos con las mismas áreas cada uno de ellos. Entonces, solamente tenemos ahí que recorrimos todos los índices. Si ustedes ya han programado en varios lenguajes, pues es lo mismo de decir que hay algunos lenguajes de programación que empiezan o que consideran que un arreglo empieza en 0 y cada arreglo tiene un elemento en la posición 0, pero hay otros lenguajes de programación que empiezan con la posición 1. Entonces el primer elemento de cada arreglo es en la posición 1. Entonces ahí sí se recorre los índices, pero hay arreglos equivalentes porque finalmente nada más estamos recorriendo las posiciones. No sé si está claro. Sí, gracias. Ok. Bien, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí y lo continuamos en la clase del viernes. Si alguien lo quisiera concluir, lo único que nos hace falta es simplificar y evaluar el límite cuando n tiende a infinito. Ese límite lo que nos va a estar dando es el área cuando consideramos una cantidad infinita de rectángulos y tendría que darnos igual a 9. Pero lo concluimos la siguiente clase. Entonces, si ya no hay alguna duda, nos vemos el viernes. Buen Muchas inicio de gracias, semana. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.